La verdad no sé cómo iniciar este video, ya que llevo demasiado tiempo sin hacer ningún video para este canal con mi voz. Así que, hola, ¿cómo están? Yo soy Nefu y como se han dado cuenta, también soy Kyomi, que nunca fue un secreto, ¿no? Pero tampoco es que ande diciendo todo el tiempo como que, miren, yo soy Kyomi, jaja. No. Bueno, quería hacer este video porque en parte me parecía importante decirles algunas cosas sobre el personaje de Kyomi y toda la cuestión y por qué me hice VTuber. Este será un video de básicamente diciendo cosas que nadie me preguntó, pero yo quiero decir igualmente. Así que empecemos. Creo que no hace falta decirlo, pero hoy no les estoy hablando como Kyomi la VTuber, sino como Nefu la creadora. Empecemos por ¿quién es Kyomi Day? Kyomi es mi avatar, mi personaje, mi diseño que uso para hacer streams y está inspirado en una mantarraya. Una mantarraya mezclado con idol y tal vez un poco de Mahou Shoujo. Quisiera hacerle más trajes alternativos y todo eso para ese tipo de cosas. Toda esta cuestión de ser VTuber ha sido como mi proyecto personal, entre comillas, más ambicioso y al que más le he invertido tiempo y dinero y todo, así que solo espero que salga adelante. Hasta ahora me ha ido bien. Ahora, yo no inicié siendo Kyomi la mantarraya. Yo inicié siendo Kyomi la chica Neko y ya. Como que no tenía ningún tipo de historia o temática específica, ¿saben? Es que yo cuando decidí ser VTuber no estaba como tan metida en el mundo, conocía muchas cosas, conocía Hololive, conocía algunas VTubers de habla hispana, etcétera, pero tampoco estaba tan metida en esa comunidad, por así decirlo. Entonces, cuando la creé fue más pensando en un personaje bonito y ya, ¿saben? No tanto en el lore detrás de todo. Pues en parte hacerlo así también me sirvió para ir como tanteando terreno, por decirlo así. Y lo que yo inicié haciendo fueron videos nada más, no streams. Y la verdad es que ahora me da mucha cosa escuchar esos videos porque sí me he soltado más gracias a los streams. Y en los videos que hice, los primeros, sí se me nota más como que súper chiquito y me da cosa. Em, Estuve poco tiempo con ese modelo, que de hecho está ese video aquí en este canal y por algún motivo tiene casi 2000 visitas, no sé por qué. Y lo peor es que ya no me gusta el modelo y entonces me molesta un poco que ese precisamente sea mi video con más visitas cuando hay otros modelos más bonitos. Después de estar un tiempo con ese modelo y haber pasado bastante tiempo en la comunidad VTuber, que por cierto es una comunidad súper buena y he encontrado con personas geniales y todos apoyan mucho a todos los VTubers nuevos. Desde que hice ese primer modelo yo tenía en mente de que no era un modelo definitivo, que yo quería crear uno distinto, más bonito y mejor, y 2D. Y entonces empecé a pensar, me llamó la atención la fauna marina y esa temática, ¿saben? Y yo me di cuenta de que no hay prácticamente ningún VTuber mantarraya. Luego me di cuenta de que sí hay algunos, pero no es como tan popular. Y no hay mucha gente que piense en las pobres mantarrayas. Y dije, yo voy a ser una VTuber mantarraya. Y punto. Y entonces tomé el diseño de la Kyomi que ya existía y la mezclé con algunos OCs que ya tenía también y los usé un poco de inspiración. Y básicamente así salió. Antes tenía un diseño un poco más distinto. Bueno, y es que esto se me olvidó mencionarlo, pero luego de la primera versión de Kyomi, antes de esa, en realidad hubo otra más, pero esa fue como por probar cómo era el programa de hacer modelos 3D. Y es horrible, qué bueno que nunca la usé. Luego de esa está la Kyomi que inicié los videos y luego hice un diseño que también estaba inspirado en eso de la chica Neko, pero al final nunca usé ese diseño, así que está ahí y ya. Y
Después se me ocurrió mejor cambiar toda esa temática porque sentía que la temática de Chica Neko era como algo un poco cliché, que tampoco tiene nada de malo, pero yo quería un poco resaltar por ese detalle de, oh, es una mantarraya y nadie más es mantarraya, ¿saben? Y hice el diseño de la nueva Kiyomi, que de hecho la primera versión ever looks like this, que está horrible, la odio, y la volví a hacer porque igual eso solo era como la base para tener la idea de cómo era el traje. Y luego la volví a hacer para el modelo 2C que hice, que no grabé nada de ese proceso porque ya de por sí el programa es un poquito pesado y mi PC no podría no haber aguantado eso. Y ahí hice el modelo 2C en Live 2D. Y yo misma lo animé también. Lo animé una vez y no me gustó cómo quedó. Decidí volverlo a animar desde cero y le agregué una mantarraya mascotita y también que no sé cómo decirle, las aletas o la capa esa de mantarraya. Y así es como se ve hoy en día. Y en parte también me gustaría, si todo va bien, en un futuro un poco lejano, ojalá cercano, pero no creo, comisionar a un artista para que mejore el diseño, ¿saben? Y la animación, porque no tienen más expresiones ni nada de eso, solo esa cara por defecto y ya está. Pero eso ya es algo muy a futuro. Así que si no sabían que era VTuber y hacía streams, pues los invito a que me sigan por allá si les gusta ese tipo de cosas. De hecho, no solamente nos limitamos a jugar, el otro día estuvimos viendo documentales de mantarrayas y se pasó muy chido. También me gustaría hacer streams dibujando, que era mi principal idea ever. Porque ahora viene este otro punto. ¿Por qué empecé a hacer streams? Yo inicié esta idea porque ya desde antes tenía esa idea de, en algún momento me gustaría empezar a hacer streams dibujando, porque yo solo me centro en eso, en dibujar. Pero al mismo tiempo me daba mucha cosa. Me daba mucha pena, vergüenza iniciar como hacer streams yo sola y tal vez mostrar mi cara. Y por eso me pareció que la idea de ser VTuber era genial cuando descubrí que podía hacerse y que yo podría hacerlo. Al inicio pensaba, yo tenía solo este canal de Nefu y pensaba en abrirme otro canal tal vez igual con mi mismo nombre y como por ejemplo Nefu Plays o Nefu Games, algo así, y hacer ahí gameplays porque tenía muchas ganas de hacer gameplays. Pero igual no me terminaba de animar porque sentía, es que yo no soy tan interesante, yo me sentía así. Y entonces alguien, no recuerdo, de verdad que no recuerdo quién, me dijo, ¿y por qué no te haces VTuber? Pero fue como un comentario random que yo no me esperaba porque en sí lo estaba medio que considerando, era como una idea que estaba rodando, volando por mi cabeza. Y dije, ¿por qué no? Y ahí fue que inició todo. Y ahora, ¿por qué la hice aparte de Nefu? ¿Por qué no hice un modelo basado en mi nombre artístico Nefu? Pues la verdad es que viendo el fandom de las VTubers y esa cuestión es muy como el fandom de los idol en general, como que tienden a idealizar un poco a los personajes y yo quería como eso, como separar mi yo artista que también viene a ser un poco como más yo en sí y el yo como VTuber que vendría siendo Kiyomi, que Kiyomi en sí es un personaje. Pero yo al hacer stream sigo siendo yo, solo que uso a Kiyomi, personaje, como puente, por así decirlo, para poder expresarme mejor y perder un poco esa pena hacer streams. Así que si hay aquí seguidores solo de Kiyomi y no me conocían como Nefu, pues hola, bienvenidos. Solo quiero que sepan eso, como que mi vida personal, privada, está muy separada de lo que es Kiyomi. Son como dos cosas distintas. A eso es lo que quiero llegar. Ahora les voy a contar un poco más sobre mí como Nefu, como artista. Yo desde que me enteré que se podía vivir del dibujo dije, yo quiero hacer esto. Así que me abrí mis redes sociales y desde hace varios años que estoy publicando y publicando cosas y mejorando constantemente. Empecé a hacer comisiones hace no mucho tiempo y este año por suerte me fue bien. Y entonces es como una cosa que inició como un sueño, la veo como algo más posible. Y es gracias a todos los que siguen
lo que hago. Y también me gustaría pronto abrir como una tiendita online con mis propios diseños relacionados con mis personajes y cosas kawaiis, que es lo que más dibujo yo. Y probablemente también incluya merch relacionada con Kiyomi, ya que también me gusta mucho el personaje. O sea, hablando desde mi punto de vista como creadora y como también seguidora de Kiyomi en parte, me gusta mucho el personaje en sí. Y es muy bonita. Así que eso. Si les gusta lo que hago, también podrían apoyarme siguiendo y compartiendo y dándole like a las cosas que hago. Y pues eso, creo que no hay mucho más que decir. Más que muchas gracias a los que me siguen desde hace bastante tiempo, a los que me siguen casi desde que inicié a publicar mis dibujos, aunque no eran tan chidos. Supongo que han visto todo este proceso, todo este progreso. Se los agradezco mucho. Espero que sigan allí apoyándome y yo trataré de dar lo mejor de mí y mejorar siempre. Así que si tampoco conocían el contenido sobre VTubers, que yo creo que sí, ya que últimamente solo he subido modelos Vroid y últimamente he ganado suscriptores que supongo que vendrán por ese tipo de contenido que está muy relacionado hoy en día con los VTubers. Igual si no lo conocían, los invito a que lo investiguen, es entretenido y los invito a seguirme como Kiyomi. Aquí no creo que vuelva a hacer muchos videos usando mi voz, solo pienso usar este canal para subir speed paints y cosas así. Y eso, espero les haya gustado el video, no se olviden de darle like y compartirlo. Nos vemos luego, ya sea como Nefu o Kiyomi. Bye bye.